Desde el momento en que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017, la situación en Venezuela era uno de los temas más candentes en la política internacional. Para ese entonces, Nicolás Maduro ya cargaba con años de una crisis creciente. La economía estaba colapsada, el bolívar se devaluaba a un ritmo frenético, el país sufría escasez de alimentos y medicinas, y millones de venezolanos comenzaban a huir hacia países vecinos, generando un éxodo sin precedentes en América Latina. La comunidad internacional denunciaba violaciones de derechos humanos, persecución contra opositores y represión sistemática. Para Trump, que construía su imagen de líder fuerte y de enemigo frontal del socialismo, Venezuela parecía el escenario perfecto para demostrar poder. Sin embargo, la realidad resultó mucho más compleja de lo que sus discursos dejaban entrever, y con el tiempo quedó claro que a pesar de su retórica dura, Trump nunca logró ni quiso arriesgarse a dar el golpe final que sacara a Maduro del poder. La primera gran razón se encuentra en la dimensión militar. Muchos de los asesores de Trump y algunos de sus más cercanos aliados políticos en el Congreso llegaron a discutir la idea de una intervención directa en Venezuela. Para algunos republicanos, la caída de Maduro sería una victoria geopolítica que no solo liberaría a Venezuela del chavismo, sino que enviaría un mensaje a Cuba, Nicaragua y hasta a rivales más lejanos como Rusia y China. Sin embargo, la evaluación del Pentágono fue clara desde el inicio: Venezuela no era un objetivo fácil. El territorio es vasto, complejo, con selvas impenetrables, montañas, costas y ciudades densamente pobladas. Además, las Fuerzas Armadas venezolanas, aunque corroídas por la corrupción y la falta de profesionalismo, estaban armadas hasta los dientes gracias a años de compras a Rusia y China. Misiles antiaéreos, helicópteros, tanques y, sobre todo, el control represivo en los cuarteles hacían que cualquier invasión significara un baño de sangre. Trump entendía que, a diferencia de Panamá en 1989, donde Estados Unidos sacó a Manuel Noriega en cuestión de días, Venezuela sería un escenario prolongado, costoso y posiblemente desastroso para la imagen de su gobierno. El costo político de ver ataúdes regresando a Estados Unidos con soldados caídos en una guerra latinoamericana era un riesgo que Trump no estaba dispuesto a asumir. Además, uno de sus lemas de campaña había sido "no más guerras interminables", y aunque se mostraba como un presidente fuerte, sabía que otra aventura militar podía hundir su popularidad interna. La política doméstica jugaba un papel crucial. Para Trump, Venezuela era una herramienta política dentro de Estados Unidos. La utilizaba como ejemplo de lo que, según él, el socialismo podía hacer con un país. En sus mítines frente a miles de seguidores, repetía una y otra vez: "Miren a Venezuela, un país rico convertido en un desastre por culpa del socialismo". Eso es lo que los demócratas quieren para Estados Unidos. La narrativa era efectiva, especialmente en Florida, donde la comunidad venezolana, cubana y nicaragüense representaba un voto clave. Pero más allá de Florida, el ciudadano promedio estadounidense en Ohio, Iowa o Michigan no estaba pensando en Maduro, sino en la economía local, en el empleo y en la seguridad fronteriza. Trump sabía que un conflicto abierto con Venezuela no le traería réditos suficientes para justificar el costo. Otro factor determinante fue la resistencia del propio régimen venezolano. Nicolás Maduro no gobernaba solo, estaba respaldado por una maquinaria de control que combinaba a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el aparato de inteligencia cubano, colectivos armados, estructuras paramilitares y un sistema de corrupción que mantenía leales a los generales. A lo largo de los años, los altos mandos militares habían sido atados al destino del chavismo a través de negocios ilícitos, contrabando de oro, narcotráfico, control de la importación de alimentos y privilegios económicos. Cada general tenía algo que perder si Maduro caía, y esa red de complicidades hacía casi imposible que un golpe interno prosperara sin que todo el sistema se derrumbara con ellos. Cuba jugaba aquí un rol esencial. Los asesores de inteligencia cubanos habían enseñado al chavismo cómo blindarse contra conspiraciones militares.
El régimen de La Habana llevaba décadas perfeccionando sus mecanismos de represión y control social y trasladó ese conocimiento a Caracas. Cada movimiento de un oficial sospechoso era monitoreado. Cada posible conspiración era infiltrada antes de nacer. Para Trump, significaba que no bastaba con presionar. El aparato represivo estaba demasiado bien aceitado. Trump optó entonces por la vía de las sanciones. Su administración golpeó a PSA, bloqueó activos en el extranjero, presionó a bancos internacionales y congeló cuentas de altos funcionarios. Incluso llegó a sancionar a Rosneft Trading, una filial de la petrolera rusa que comerciaba petróleo venezolano. El objetivo era asfixiar económicamente al régimen y provocar un colapso interno que hiciera insostenible la permanencia de Maduro en el poder. Y durante un tiempo pareció que la estrategia funcionaba. El reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino en enero de 2019 generó un entusiasmo sin precedentes en la oposición venezolana. Más de 50 países lo respaldaron, y la narrativa era que Maduro estaba a punto de caer. Sin embargo, lo que parecía el inicio del fin terminó convirtiéndose en una demostración de la resiliencia chavista. El 30 de abril de 2019, Guaidó apareció junto a Leopoldo López en Caracas llamando a los militares a rebelarse. Por unas horas, el mundo pensó que la dictadura se derrumbaba, pero al final, solo un pequeño grupo de soldados respondió. El grueso de la Fuerza Armada se mantuvo con Maduro. Ese día fue un punto de quiebre. Trump y sus asesores comprendieron que el chavismo estaba mucho más afianzado de lo que creían y que no bastaba con sanciones y discursos para derribarlo. Además, la estrategia de sanciones comenzó a generar efectos colaterales. Si bien debilitaban al régimen, también hundían más a la población en la miseria. La comunidad internacional empezó a criticar a Trump por endurecer una crisis humanitaria que ya era la peor de la región. Europa pedía negociaciones, organismos internacionales advertían del impacto en los civiles y Maduro utilizaba la narrativa del bloqueo imperialista para reforzar su discurso de resistencia. Paradójicamente, mientras más sanciones se imponían, más se cerraban filas en torno al chavismo. Otro aspecto clave era el tablero global. Rusia y China no estaban dispuestas a perder a Venezuela, un socio estratégico en el continente americano. Rusia veía en Caracas una puerta de entrada al hemisferio occidental para desafiar a Washington, y China protegía sus inversiones y préstamos millonarios. Además, Turquía e Irán encontraron en Maduro un aliado conveniente para evadir sanciones y comerciar recursos. El oro venezolano salía en vuelos hacia Turquía, el petróleo se triangulaba en el mercado negro, y el narcotráfico continuaba fluyendo. Trump podía sancionar, pero no podía bloquear el mundo entero. Maduro siempre encontraba oxígeno en aliados dispuestos a desafiar a Estados Unidos. La campaña electoral de 2020 también influyó. Trump utilizó a Venezuela como tema de campaña, acusando a Joe Biden y a los demócratas de ser blandos con el socialismo. Sin embargo, para sus votantes, lo importante era la economía estadounidense, la pandemia de COVID-19 y las tensiones internas. El tema venezolano perdió peso mediático. Trump sabía que una acción militar en plena pandemia sería un suicidio político. Por otro lado, dentro de su administración había divisiones. Mientras John Bolton, su asesor de seguridad nacional, presionaba por una postura más agresiva, el Pentágono y otros asesores preferían mantener la presión diplomática y económica. Bolton incluso relató en sus memorias cómo Trump en ocasiones parecía perder interés en Venezuela y preguntaba por qué no podían simplemente invadir y tomar el petróleo. Pero esas frases quedaban en el aire, más como bravuconadas que como planes reales. La realidad era que para Trump, Maduro funcionaba mejor como símbolo que como objetivo militar. Le servía para demostrar lo que él consideraba el fracaso del socialismo y para atacar a sus rivales políticos en Estados Unidos. Mientras Maduro siguiera en el poder, Trump podía usarlo como ejemplo de lo que no debía ocurrir en su país. Sacarlo del poder, en cambio, significaba arriesgarse a un conflicto sin final claro y sin beneficios tangibles para el ciudadano estadounidense promedio. Así, con el tiempo, la estrategia se fue desgastando. Juan Guaidó perdió apoyo interno,
la oposición venezolana se fragmentó y Maduro resistió. Trump terminó su mandato en enero de 2021 sin haber cumplido su promesa implícita de sacar al chavismo. El régimen venezolano seguía de pie, debilitado pero en control, demostrando que ni la potencia más grande del mundo había podido derribarlo con sanciones ni con presiones diplomáticas. En el fondo, la explicación de por qué Trump no eliminó a Maduro combina múltiples factores: el alto costo militar de una invasión, la falta de interés del electorado estadounidense en un conflicto abierto, la red de corrupción y represión que mantiene al chavismo en el poder, el respaldo internacional de potencias rivales y el uso simbólico que Trump hacía de Venezuela como herramienta política. Era un tablero demasiado complicado para mover una sola ficha sin desatar consecuencias globales. Maduro, pese a ser un dictador cuestionado, entendió perfectamente ese juego. Se apoyó en Cuba para controlar a los militares, en Rusia y China para resistir las sanciones, en el oro y el narcotráfico para mantener liquidez, y en la narrativa del bloqueo para victimizarse. Cada jugada de Trump encontraba una respuesta en el régimen, y al final, el tiempo jugó a favor de Maduro, que vio cómo la atención de Washington se desplazaba hacia otros temas más urgentes: China, la pandemia, Corea del Norte y las elecciones internas. De esta manera, Trump terminó su mandato igual que lo empezó, con un Maduro aún en Miraflores, resistiendo las presiones, mientras millones de venezolanos seguían pagando el precio de una crisis interminable. La pregunta de por qué Trump no eliminó a Maduro tiene una respuesta clara: porque los costos eran más altos que los beneficios. Porque la realidad geopolítica era más compleja de lo que mostraban los discursos, y porque en última instancia Venezuela era para Trump un símbolo útil, no un objetivo vital. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, no olvides darle like al video. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Solo tienes que hacer clic en ese botón rojo de suscripción que está justo debajo del video y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.